Hola, buenas tardes. Vamos a estudiar el primer control, que es el control realimentado. El control realimentado se basa en la desconfianza de la variable de salida, ¿me explico? Entonces, la filosofía del lazo cerrado es la desconfianza porque se duda del valor calculado y ejecutado al alcance de lo que se desea. Entonces, el control realimentado se describe de esta manera. Posee un set point del tipo local, o sea que alguien setea y dice, qué sé yo, quiero tanto de nivel, e independiente, por lo tanto, con un circulito. Va a un comparador que va a entregar el error va a ser leído por un controlador. El controlador puede ser un PC, un PLC, cualquier elemento que tenga un microprocesador. El controlador, como vimos, da una señal de mando a la variable de actuación, que la variable de actuación en nuestro caso de la prueba anterior fue la fuente Fox, en este caso puede ser una válvula, entonces le llamamos al actuador. Y la variable de actuación se le llama X. Este es el proceso. Y el proceso tiene una variable de salida que se llama I. Tiene una variable de perturbación que se llama L independiente. Entonces, vamos a describir también lo que es el modelo XLI, pero vamos a cerrar el lazo para que realimente con un sensor. Entonces, por ejemplo, yo deseo, voy a poner el ejemplo del que sale en el libro, deseo que la altura esté, qué sé yo, a 5 metros del estanque. Tengo un flujo input y un flujo output. Entonces, lo que se desea es que quede a 5 metros. O sea, lo que tiene que hacer esto es tener un controlador que se dé cuenta cuánto del error, porque no siempre lo que está saliendo es el valor deseado. Flechitas tienen que ir ahí en esa dirección. Entonces, como hay un error, el controlador determina si abre o cierra. En este caso, vamos a poner una válvula aquí, en el F input. Si hacemos el diagrama de XLI, decimos el proceso se llama acumulación volumétrica. La variable de salida es nivel, porque se desea nivel constante. La variable de perturbación es la que nos deja que se llene esto. O sea, puede ser esta o esta, porque de repente este no es controlable y esta puede ser al revés. El diagrama XLI va a cambiar de acuerdo a lo que nos esté dando el enunciado, pero en este ejemplo entra y sale fluido, por lo tanto el que sale fluido es el que hace que baje el nivel, por lo tanto esa es la perturbación. F0 es la variable L, el nivel es la variable I, y la variable de actuación es la que nos ayuda a llegar al nivel, en este caso la variable flujo input. Entonces, ¿cómo instrumentamos esto? Haciendo caso al control. Decimos, un level transmitter 10, señales punteadas significan en la norma ISA, esto está todo normalizado, así que si ustedes leen un plano internacional también van a tener que atender a la norma ISA y se las mandé por correo. Eso está en el material. El LC10, numeración en paralelo, si fuera serial sería 10, 11, 12, 13, dependiendo, pero aquí me voy a referir al lazo realimentado 10. El set point dijimos que era del tipo local, entonces así se anota el set point local, como que no depende de nada, sino que un usuario vino a abrir o cerrar. Y actuamos sobre la variable de actuación, que en este caso el flujo input, sobre un conversor corriente-presión. Explicamos que el conversor corriente-presión transforma una señal de 4 a 20 mA a una señal de 5 a 15 PSI. O sea, el
que le da la fuerza es la parte neumática, o hidráulica, no sé cómo le llaman, pero neumática diríamos porque justamente está dándole mayor presión. Y este es el lazo realimentado, o sea, sensa la variable de salida, con un sensor, controla con un controlador y actúa sobre un actuador, y le vamos a poner nombre a cada uno de estos procesos. Por ejemplo, el controlador aquí sería LC10. El actuador sería, llamémosle esta válvula BC10. Así sale en el apunte, BC10. El proceso sería acumulación volumétrica. La variable de salida sería el nivel. El que perturba sería F0. Y el que arregla sería F1. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que les quede claro, que no les quede claro? Todo bien, profe. Está todo bien, ¿cierto? ¿Se entiende ahora? Cualquier cosa que le haya quedado como escollo, por decirlo así. El sensor. El sensor es L-Level Transmitter 10. En general, el sensor se escribe acá y se escribe LE. Y el LE significa L del elemento primario. Y aquí generalmente esos sensores son ultrasónicos. Y así están en la esta, porque en general, o sea, en la vida real, es así. O sea, hay un elemento primario y después se transmite. Pero estos vienen juntos muchas veces, la transmisión con el elemento, con el elemento primario. ¿Me explico? Pero en este curso no vamos a pedir tanto detalle, sino que lo que queremos es construir el plano PNNID. Ya. ¿Hasta aquí hay alguna duda con el control realimentado, chiquillos? ¿Algo no se entienda? Todo bien, profe. Ya. Perfecto, ahí arriba alcanzo a ver un poquito. Entonces, es el primer control. El segundo control que estamos viendo, y es el ejemplo, vamos a citar este ejemplo porque el mismo que está en la guía, así que cuando ustedes se revisen primero la guía y lean el texto, hay mucho texto plano en esa guía. Básicamente esa guía se basa en estos tres controles. Para poder tener el lenguaje técnico, para poder entender esa guía, es necesario leérsela. Pero leérsela por encima, un poco necesitan avanzar mucho. Entonces, el control prealimentado desconfiaba de la variable salida, por eso la tenía que leer. Hay un control que se llama el segundo que vamos a ver, se llama control prealimentado. Este control no desconfía de la variable de salida, sino que este control, todo lo contrario, ni siquiera toca la variable de salida, porque el control, lo que aplica, el control, ¿cómo se llama? Prealimentado. Déjenme buscar la situación del prealimentado. Esperen un poquito. Entonces, el control prealimentado tiene una carga, llamémosle L, la carga o load, de ahí viene en realidad, le llama carga también el profesor en la guía, así que va a poder que ustedes vean qué es la carga o la perturbación. Load, carga o perturbación. Cualquiera de esas tres va al proceso. Voy a... Tiene la variable de salida ahí. Y de la variable de perturbación, él, por decirlo así, se cuelga. Se llama sensor de carga o perturbación L. Del sensor de carga se va a un controlador
y del controlador se va a un sistema de actuación, que en este caso que estamos viendo era una válvula. Y eso interactúa con el proceso. El control prealimentado, si bien existe un controlador, no tiene set point porque va a ser de acuerdo a lo que se perturbe. ¿Cómo se entiende esto? Por ejemplo, si nosotros queremos controlar un estanque, igual que el caso anterior, vamos a tener el mismo diagrama que leí porque justamente estamos partiendo y no tiene mayores especificaciones de control, por eso no siempre así pero en la prueba o los ejercicios que hagan, siempre puede variar, ¿me explico? Entonces, el proceso va a ser el mismo, acumulación volumétrica, la variable de salida va a ser la misma a nivel constante, y ¿quién nos deja que el nivel sea constante? Nuevamente va a ser el flujo output. ¿Y sobre quién vamos a arreglar? Sobre el flujo input. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este control? Que no se lee la variable de salida. Como no se lee la variable de salida, no tiene set point. Sino que él, ¿qué es lo que está haciendo aquí en síntesis? Más o menos como para que entiendan. Él dice, de B a dt es igual a la sumatoria de los flujos que entran menos la sumatoria de los flujos que salen. Si yo, como el área basal es constante, yo puedo decir que esto es A por dH de T. Igual a la sumatoria de los volúmenes que entran, que sería F input y el que sale F output. F input menos F output. Entonces, lo que quiere lograr este control es que a través de leer la variable de carga, se compensen estas dos, la entrada y la salida, de manera que esto dé cero. ¿Qué significa también que dé cero? Una es que la entrada sea igual a la salida, y esto va a dar cero. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, también cuando el nivel llega a nivel constante, la derivada de una constante es cero, y por lo tanto Fi es igual a F. Eso es lo que desean en el fondo el control prealimentado. Desean mantener el nivel constante a razón de cuánto se está perdiendo, es cuánto lo que estoy reponiendo. Por lo tanto, él, como no lee la variable de salud, tiene que leer la variable de perturbación, que es ft, llamémosle 20, para poder diferenciarlo del otro, a un level control, un flow transmitter, porque transmite el flujo, level control 20, podría ser este 30 por pertenecer a otro control, supongamos que fuera así, no lleva set point, porque fue calibrado para poder que la salida y la entrada fuera lo mismo. Entonces, para poder lograr eso, se va al actuador, al conversor corriente-presión, y se controla el nivel de acuerdo a eso. ¿Cuáles son los impedimentos que tenemos? Que esto funciona bien siempre y cuando esto de acá arriba, el líquido, sea aceite, por decirlo algo. Claro, porque el aceite tenemos la seguridad que el aceite no se va, como les dijera, no se va a evaporar. Entonces, con el aceite ustedes pueden confiar que el aceite no se evapora. Ahora que llegue un viejo ahí le saque, eso es otro cuento. Pero me refiero en general, el aceite, ustedes podrían tener un control de nivel de aceite porque justamente no se evapora, no sufre, incluso puede ser agua, si no todo el agua se evapora y puede ser despreciable. Ese es el segundo control que presentamos. ¿Alguna duda, señorita, algo que no quede claro? Pregunten todo lo que se les ocurra ahora, por favor. Pregunten, pero no puedo mirar la pantalla y no puedo minimizar la pantalla porque estoy grabando. Entonces, no, profe. Estamos bien. Todo Entonces, bien, profe. para poder arreglar el problema, que tenemos que si se evapora el agua, por ejemplo, si esto fuera agua, y se evapora, este control ya no nos sirve, pues me explico, porque no lee la variable de salida. Pues. Como no lee la variable de salida, no lleva set point el controlador. Entonces el controlador cree que manteniendo lo que entra igual a lo que sale, el nivel está constante, y como se evaporó, no sirve, pues, ¿me entienden? Porque agua. Entonces, para ello, se combinan estos dos controles, llamémosle, yo le llamo un tercer control, pero digamos que es lo mismo que los otros dos controles. Vamos a llamarle control
juntando 1 y 2, tenemos el control prealimentado más realimentado. Ojo, no se confundan realimentado con prealimentado, porque cuando tengan que rellenar la tabla y yo les dé el plano, ustedes tienen que especificar si el control es realimentado, prealimentado, si lleva set point, si se puede remoto, si es local o no tiene. Entonces, aquí aplicamos la estrategia y decimos, bueno, primero el control realimentado, primero el diagrama XLI, siempre el diagrama XLI. No pueden instrumentar si no hacen el diagrama XLI. Acumulación volumétrica en el estanque 1. Llamémosle estanque 1, TK1. Entonces la variable de salida en nivel, F output, F input. Lo que lo perturba es F output y lo voy a arreglar con F input. Entonces, primero vamos a emplear la primera estrategia que es control realimentado. LT10, como lee la variable de salida que es nivel, LC10, por eso tiene set point del tipo local. Y ahora empleamos el prealimentado. Leemos FT20, vamos a poner el mismo tag number. Disculpen, voy a correr este dibujo un poquito más allá. Entonces, siempre hagan el diagrama que leí. El diagrama que leí no cambia en este proceso. Lo que hace esto, le mejora el desempeño LC20, le voy a poner 20. Ahora, no lleva set point porque no está leyendo la variable de salida, sino que está leyendo la perturbación, por lo tanto este es el prealimentado y este es el realimentado. Solamente los controladores de la misma especie, o sea, si es nivel, ellos pueden entrar a un bloque sub. Una vez que el prealimentado y el realimentado están listos, ahí pueden llegar a manipular la válvula IP. Y ahí se soluciona el problema, porque como bien hablaba su compañero, él decía, ¿qué pasa si se evapora? Si se evapora, entonces el lazo 10 es el que empieza a actuar, porque este no se da cuenta de la evaporación. Pero ¿qué pasa ahora si hay un alto consumo? Por eso se llama prealimentado, porque antes de que alimenten o realimenten, él ya está actuando. O sea, si aquí hay un fuerte consumo de flujo output, él informa y este es el lazo relevante. ¿Por qué? Porque este no se da cuenta que el flujo está bajando. Él se va a dar cuenta que el flujo está bajando solamente cuando se evapore. O sea, en síntesis, este va a estar trabajando más que el lazo 20 va a estar trabajando más que el lazo 10, porque el lazo 10 va a servir para la pura evaporación. Pero eso logra un desempeño que inicialmente eran así, y el otro era así, y el nuevo, cuando combinamos, es mejor write time, o sea, el tiempo de respuesta. Se llega a nivel constante antes. Y esto es el tiempo. Ese es el control realimentado o prealimentado. Veamos las características. El prealimentado no lleva set point porque lee la variable L. El realimentado lleva set point porque lee la variable I. Y el nivel. X es la actuación y L el flujo. Y el diagrama que le se mantiene. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Algo que no se entienda bien? ¿Está bien? Se entiende, profe. ¿Ya? ¿Algún otro compañero que no veo a nadie aquí cuando estoy grabando? Entonces estoy mirando la pantalla, pero veo mi propia pantalla porque no puedo minimizar la pantalla. ¿Me explico? Así que háblenme nomás si tienen alguna duda. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profe, una duda con las terminologías, porque hay uno ¿Ya? que es un controlador de nivel y otro un controlador de flujo.
No, porque acuérdate que... No, acuérdate que solamente pueden converger controladores de la misma especie a la sumatoria. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? ¿Por qué lo hicimos? Porque él toma la perturbación y la perturbación no puede ser el nivel, la perturbación es el flujo output. Entonces ahí tú te das cuenta que cuando yo te ponga el plano sin nada, tú vas a tener que leer y decir, ¿qué está leyendo la variable de salida? Set point local. Y este no lleva set point. Y eso es lo que yo hago en la prueba. Va a ser dos preguntas. La primera que usted haga en el plano y la segunda que usted revisa en el plano y haga en el listado, si es realimentado o prealimentado. Y eso va a consistir en la materia de la segunda prueba. Van a ser dos preguntas, nada más. Y en la POR va a venir toda la materia. O sea, esto más lo que vimos en diseño incremental. Diseño incremental, linealización. Sí, eso es lo importante. Sí. Y respuesta al escalón, o sea, va a ser una pregunta de respuesta al escalón, una respuesta de diseño incremental y una respuesta de instrumentación. Eso va a venir en la POR para los que les toque la POR. ¿Estamos? ¿Se entiende, compañero? Sí, profe, ahora sí. Tienen que ser la misma unidad, por así decirlo. Sí. Ahora, todo esto LC yo les dije que venía en la norma ISA. Revísense la norma ISA que viene de la A hasta la Z. Y la primera letra significa la variable y la segunda letra significa la función. En este caso, level transmitter. O sea, la función es transmitir el nivel. Level control, la función es controlar el nivel. Flow transmitter, la función es transmitir el nivel. Level control. Y ahí ustedes dicen, ¿está bien? Sí, está bien, porque la variable, él está ocupando esta variable también para establecer control de nivel constante. ¿Me explico? Entonces él toma la variable que es de perturbación, por lo tanto nos lleva a set point y este lazo, el lazo 20, es prealimentado, y el lazo 10 es realimentado. ¿Claro? ¿Claro? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Vamos al otro control. El tercer control que vamos a ver se llama control de razón. Voy a ver en qué consiste el control de razón tal cual como sale, para poder que no se pierdan en la guía. Dice, el control de razón se debe utilizar en los casos que se requiera que dos o más reactivos u otros elementos tengan que mezclar en una cierta proporción en un instante. No es posible pensar en uno y luego en el otro para juntarlos de una vez. O sea, lo que está explicando el control de razón es que si ustedes, por ejemplo, quieren mezclar café y agua, para poder hacer para poderse hacer un café en una proporción, supongamos que aquí hay un agua en el café, en el tanque 1, hay café y en este hay agua, en TK2. Y este se va a combinar aquí y este se va a combinar aquí. Entonces, lo que dice en esta parte, dice que si yo quiero combinar café y agua, la mezcla no va a hacer que se va a ir todo el café y va a quedar aquí, se va a ir todo el agua y va a quedar acá. Y ahí le vamos a poner un agitador y la cuestión va a empezar a dar vueltas. No, de eso no se trata la mezcla, porque esta es una mezcla isofasta. ¿Me explico? O sea, no, se tiene que en el momento llegar a la proporción al tiro, no revolver. Estos procesos que entra y revuelven se llaman procesos digitales. Estos procesos que estamos trabajando analógicos responden a ecuaciones diferenciales, por lo tanto, estos se llaman procesos continuos. Entonces, nos olvidamos de los procesos digitales que requieren eso. El proceso digital sería cuando ustedes van a la vendomática de café. La vendomática dice, un timer ahorra la válvula 3 segundos para poder echar el café y echar la cucharadita. Y 3 segundos echa la otra. Y los van a echar a presión, cosa que los dos fluidos choquen y no tengamos que revolver.
pero normalmente le ponen un agitador así si es que fuera grande. En este caso no. La mezcla tiene que quedar, aunque sea un poquitito, tiene que quedar en la proporción de café y agua. Por ejemplo, al café yo le he hecho 1 de café y 2 de agua. Por lo tanto, mi razón de café, por decirlo así, es 1:2. ¿Me explico? Esa es la razón. Entonces, en el diagrama que leí, ustedes se plantean siempre el proceso. El proceso de esto es mezcla. La finalidad de tener una mezcla constante es que nos dé un buen café, o sea, que la proporción se cumpla. Por lo tanto, la variable de salida de la mezcla es la razón. O sea, la razón del café tiene que mantenerse a un medio. O sea, si de aquí salió 1, acá tiene que salir la mitad de lo que salió acá. Disculpen, si aquí salió 1, aquí tienen que salir 2. ¿Me explico? Porque 1:2 la razón, ¿me explico? O sea, el café es igual a 2 veces la cantidad de azúcar. ¿Me explico? Y ahí la mezcla se hace isofacta. A diferencia de la vendomática, que la vendomática a ustedes les da un café a un nivel constante, esto no. Esto está dando, en cada momento, está dando un nivel constante. ¿Me explico? Él toma un elemento de... A ver, voy a borrar aquí un poquito. Total, esto está grabado, así que lo puedo volver a hacer. Él toma un flujo maestro. Ese flujo maestro va a ir a un sensor maestro. Del sensor maestro va a pasar por un factor de razón, que en este caso es un medio por lo que vimos. O 1/2, o sea, si en este caso sería al revés, sería el factor de razón sería el café es igual a 2 veces la cantidad de agua, por lo tanto el café respecto al agua es igual a 2. O sea, cuando entre el café, que es el flujo maestro, lo sense, el factor de razón lo va a multiplicar por 2, ¿me explico? Y ahí va a generar un lazo realimentado. Ahí tiene un set point, que es del tipo remoto, más o menos. Tenemos el controlador, esclavo, el actuador, y el proceso. Pero en el proceso, disculpen, voy a borrar un poco porque no lo puedo hacer bien. Entonces, sería, tomo acá la variable maestra, la paso por un sensor maestro. El sensor maestro va al factor de razón. Del factor de razón se emite un set point del tipo remoto, que le llaman R o set point. R de referencia que venía por Laplace, por lo que vimos antes, pero ahora llevado a la ingeniería, el R es cuánto uno desea en realidad, más o menos. Hay una realimentación, hay un error, hay un controlador. Esclavo. Y hay un sistema de actuación. Y el proceso. Y la variable aquí es que si entra café, yo tengo que controlar la cantidad de agua respecto a ese café, cosa que se mantenga la razón 1:2. Por lo tanto, lo que está sensando aquí es el flujo, está realimentando el flujo esclavo. Al realimentar el flujo esclavo, lo realimenta con un sensor esclavo.
y ahí cierra el lazo. ¿Se entiende? O sea, el set point viene de acuerdo a la perturbación. Como el café es nuestra variable más cara, es la que nos da la perturbación. Entonces, viene 1 de café, el factor de razón es por 2 de agua, y para que se mantenga, él le pide al set point 2 de agua, y el flujo esclavo, como va a hacer la resta, hasta que llegue a los 2 de agua, y esto lo va a hacer rapidito, porque va a abrir rápido la válvula, o sea, siempre va a haber un write time, o sea, siempre va a haber un tiempo de respuesta, pero en este caso el tiempo de respuesta es bueno, y va a dar la proporción al final. Si esto lo llevamos a un ejemplo, lo voy a poner aquí para no ir cambiando tanto, voy a poner aquí los dos tanques, este 1 y este otro, y aquí están las razones. Entonces lo que yo deseo que en el estanque TK1 que hay café, y en el estanque TK2 que hay agua, se mezclan en razón isofacta 1 a 1. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es leer la razón. El problema es que para poder leer la razón, yo necesito leer cuánto esto por esto. O sea, si yo soy capaz de leer cuánto es lo que está circulando aquí, voy a poder saber cuánto es el café que ingresa. O sea, yo lo que necesito, llamémosle a este tanque 1 y a este tanque 3. Técnicamente este es el flujo 1-3 y técnicamente este es el flujo 2-3. Entonces, lo que yo necesito que F13 sea a F23 como 2, porque 2 es la razón, pues le he hecho 1 de café y 2 de agua. Estamos hablando de 2 de agua, no me refiero que 2, sino que hago café líquido y agua líquida, y 2 representan a 2 galones por minuto, o a 2 GPM, o a 2 unidades volumétricas. Entonces, atendiendo a eso, decimos, ¿quién es más caro, el café o el agua? El café. Entonces, hacemos el diagrama de Kiley primero, para poder, antes de instrumentar siempre el diagrama de Kiley. Acumulación volumétrica. No, mentira, acumulación volumétrica ya fue el 1 y el 2. Esto sería, el proceso es mezcla. ¿Cuál es la variable de salida? La razón constante igual 2, porque esa es la razón que nos dio. Esa es la mezcla óptima. ¿Quién perturba la mezcla? Siempre es la variable maestra. Siempre. O sea, siempre que tengan un control de razón, la variable maestra es la que da la perturbación, porque el otro se ajusta a la variable maestra. No sé si me explico. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, la variable aquí sería F13, para no poner café, y vamos a actuar sobre F23 con el fin de llegar a una razón constante. Entonces, ¿cómo hacemos para leer esto? Simple, con un flujómetro. FT10, el esclavo lleva los mismos tag number que la válvula, que el sensor, qué sé yo. FT20, FC20, alimentan, y ahí el controlador sabe la razón, y aquí ustedes dicen, ¿y quién le da el set point? La variable maestra. Entonces la variable maestra es el set point. Y actuamos sobre una válvula que va a echar más o menos agua dependiendo de lo que diga la variable maestra. ¿Se entiende? La gracia de esto es que si ustedes quieren un café de un cuarto, te da un café de un cuarto, porque justamente tiene el set point del tipo remoto. ¿Me explico? Entonces ahí se logra la proporción exacta del café. Ustedes podrían, en teoría, pedir un cuarto de un café, y esta cuestión debería ser capaz de darle un cuarto de un café justo, adecuado a lo que ustedes quieran. Es el segundo control, o sea, es el tercer control. Entonces, tenemos set point remoto, no es local y no tiene, sino que es remoto. Tenemos una realimentación debido a este set point remoto que está representado acá. Si le ponemos estos nombres, por ejemplo, el sensor maestro sería FT10, el factor de razón ya lo tenemos, que es 2, el sensor esclavo sería FT20,
el controlador esclavo sería siempre el controlador esclavo en el control de razón. FC20, y el sistema de actuación, que sería la válvula válvula de control 20, sería BC20, lo perturba la variable maestra, sería F13, que representa el café. Actuamos sobre el flujo F23 y necesitamos el flujo esclavo de nuevo, porque como todo esto este esclavo de la variable maestra, por decirlo así, también la variable maestra de alguna manera está conectada al proceso, y el proceso se llama mezcla. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, les voy a poner otro ejemplo para que también no se cuadren con que el asunto, las mezclas son todas de mezcla, o sea, el control de razón es de pura mezcla. Ustedes pueden tener, por ejemplo, yo necesito que, otro ejemplo de esto para poder concluir, necesito que el estanque 1, necesito que TK1 sea un 50% de TK2. Mi pregunta es, ¿quién es la variable maestra? Si yo digo que TK1 tiene que estar un 50% de TK2, ¿es TK1 la temperatura? Disculpen, la temperatura. Yo digo que TK1 debe ser un 50% de TK2. Mi pregunta es, ¿cuál es la variable maestra? TK2. Por supuesto, TK2, porque siempre, independiente que TK2 se suba, va a tener que tener un 50%. Y un 50% en equivalencia, ¿cuánto es? Unos 12 a 1. Un medio. Un medio, ¿no? Un 50% sería un medio. En realidad esto es 50 dividido por 100. Y ahí se pasan los porcentajes. TK1. Y digamos la temperatura del estanque TK1 abusando de la letra. Entonces, usted dice la razón, la temperatura del TK1 es a la temperatura del TK2 como es a un medio. ¿Se entiende? Entonces, veámoslo como lo vemos en un gráfico control. Sería, el TK1 está aquí. De alguna manera, al TK1, como es independiente y como el que en realidad es la variable maestra, da lo mismo quién le esté dando un Joule Control 10, le está dando, de algún otro proceso le están dando calor. Como él es el maestro, el TK1, él quiere que el TK2 esté un 50%. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Tienen que censar la temperatura de ambos, porque temperatura es temperatura, para poder saber si están en razón. Entonces, transmisor de temperatura TT10, transmisor de temperatura 20, acuérdense que el maestro es solamente el sensor y da el set point. Él da el set point porque justamente dijimos que el otro tenía que estar un 50% del TK1, entonces este es el maestro. ¿A quién? Ya no un flow control, sino con un TC esclavo. ¿Con qué tag number? 20, porque tiene que ver con el esclavo. Lo informa y actúa sobre un joule control. Disculpa. Digo, la temperatura, no, actúa sobre, vamos a poner acá otro joule control para poder que se vea. Porque como está en función, como este es el maestro, yo no puedo actuar sobre el maestro, pues tengo que actuar sobre el esclavo. Y este es un Joule Control 20. Si se fijan, es el mismo esquema que vimos antes. Tenemos el maestro, el controlador esclavo, el sensor esclavo, el actuador esclavo. Y si lo escribimos de nuevo, tendríamos maestro. El maestro pasa por un factor de razón. El factor de razón me da un set point.
la referencia que el set point remoto, este set point se llama set point remoto. El set point remoto se llama cuando lo da un instrumento o un controlador. Y con eso se mantiene que la temperatura del estanque 1 es un 50% del estanque 2. O sea, no siempre el control de razón tiene que ver con una razón de mezcla, sino que puede ser de temperaturas también. ¿Me explico? Eso se lo explicaba antes de la clase. ¿Se acuerdan? Entonces aquí el factor de razón va a llegar a un controlador esclavo. Del control esclavo va un sistema de actuación. Del sistema de actuación va al proceso. Y tiene que mantener la razón en el sensor esclavo. O sea, en este diagrama esquemático, la variable de salida sería el flujo esclavo. La variable de actuación sería siempre es la perturbación. Y la perturbación es la variable maestra. Temperatura 1 y el sistema de actuación va a dar temperatura 2. En este caso, temperatura. Y ese otro ejemplo del control de razón. ¿Cuáles son las características? Set point remoto, y para poder leer la variable de salida necesita dos sensores. ¿Por qué? Porque tiene que dividir para poder saber si se está cumpliendo el 2. Este factor de razón, toda esta parte, hasta aquí, toda esta parte, está dentro del controlador TC, control de temperatura 20. Ese hace toda esta gracia de saber cuánto es el control de razón. Él pone el set point nomás porque él es el maestro. ¿Se entiende el concepto maestro esclavo? Sí, profe. Ya. Vamos al último control entonces. Ahí vieron un ejemplo que ya diferencia mucho de la mezcla, pero en el fondo el concepto es el mismo. O sea, estamos mezclando temperaturas de alguna manera. No las mezclamos, sino que hay una razón. Por eso se llama control de razón. Si no, se llamaría control de mezcla. Y se limitaría solamente a las mezclas. El próximo control que vamos a ver, que es el último, tiene que ver con la variable de actuación. Que se llama control cascada. Como les expliqué en el video que sale en la prueba, también hice lo mismo que les expliqué hace poco a ustedes, que subí y bajé la temperatura y teníamos que, cuando estaba apagado, el gráfico era 0, cuando estaba a la mitad, el gráfico mostraba, llegaba al máximo, y cuando estaba al nivel medio, que era cuando se terminaba el vástago, la cuestión bajaba un poquito. Si eso lo combinamos en un puro gráfico, el gráfico era así. O sea, nosotros subíamos rápidamente, llegábamos a la mitad y de la mitad bajábamos ahí. Y aquí llegábamos al 100% del recorrido del vástago. El vástago en la perilla se mueve entre 0 y 100%. Entonces, nosotros decíamos, pero nosotros necesitamos este flujo y no lo vamos a encontrar más allá, por lo tanto, teníamos que linealizar en torno al punto. En realidad, el control de cascada es una linealización, pero en términos ingenieriles, pues ya no estamos planteando el punto de equilibrio, sino que el punto de equilibrio lo encontramos ahí y lo encuentra de manera inteligente, y en este lapso, o sea, en este tramo, por decirlo así, porque no hay tiempo, sino que un tramo, dentro del tramo del vástago hay linealidad. Y en torno a ese punto podemos obtener los valores de Q del 0 al 100%. Pero, como les decía, vamos a tener que mover la perilla despacito. Eso no tiene ningún problema. De eso se trata el control en cascada. Entonces, control en cascada tiene... voy a escribirlo tal cual como viene para poder que cuando se vea la guía lo vean tal cual.
Dice, el control cascada es utilizado normalmente para casos en que la variable es afectada por alguno de los siguientes problemas: fluctuaciones notables en la red de suministro o severas no linealidades del sistema de actuación. O sea, el control de cascada tiene que ver con la variable de actuación X, siempre. No quiere decir que no hay que plantearse el diagrama que leí. Por ejemplo, el mismo caso del estanque. Tenemos un estanque y tenemos el problema de que compraron una válvula y la válvula valía, qué sé yo, 10 millones de pesos y no es llegar y cambiarla. Es lo mismo que la válvula esta, es no lineal. Entonces, como es no lineal la válvula, supongamos que fuera la misma, la válvula era así, muy no lineal, pero en esta zona había un cierto rango lineal. Eso lo va a hacer el controlador. Entonces, si revisamos el esquema, voy a hacerlo más acá, para poder después esquematizarlo. Tendríamos F input, F output, y el control en cascada. Primero yo digo, simplemente digo, voy a controlar el nivel, entonces pongo un LT10, Level Transmitter 10, como lee la variable salida, Level Control 10 con set point del tipo local, porque lee la variable salida. Ahora, él podría actuar en esta válvula, pero la característica que tiene esta válvula es que esta válvula es no lineal. Tal cual como lo que hicimos, o sea, tiene que saber operar en esta curva. Para que opere en esa curva, voy a escribirla un poco más acá la válvula. Siempre me preguntan si el flujómetro se pone antes o después de la válvula. En estricto rigor se pone antes porque aquí hay flujo laminar, de acuerdo al número de Reynolds. Entonces, él tiene que copiar el esquema, me explico. El esquema viene desde un set point maestro, que es este. El set point maestro va a un más menos, para poder tener una señal de error. Va a un controlador, maestro. No me va a alcanzar. Le voy a poner CM, nomás por este gráfico ya lo hice, pero digamos que lo quiero hacer de nuevo para poder que sea coherente con el ejemplo que estoy dando, más o menos. Este es un controlador maestro. El controlador maestro va a un sistema de actuación. El control maestro no llega al sistema de actuación, sino que no puede llegar y ir al conversor corriente-presión, al tiro, porque como la válvula es no lineal, hay que linealizarla. Entonces, el set point maestro este, y este es un set point esclavo, por decirlo así. Y este set point esclavo es el lazo cerrado que se tiene que formar aquí con un controlador esclavo. El actor, X, que es la variable F input, sensor esclavo, realimento y me da un error esclavo. El proceso, y tiene el proceso un sensor maestro. Para el ejemplo que estamos haciendo, los diagramas que leí siguen siendo los mismos, o sea, sería acumulación volumétrica, la variable de salida sería nivel, la variable de perturbación sería el flujo output, porque el flujo consumo, y la variable de actuación sería el flujo input. Entonces, cuando yo me vaya a tratar de operar la válvula IP, primero, el controlador, disculpen, va a ir a un flow control que va a ser la misma gracia que hice yo de estar ahí perillando, por decirlo así. Esto hace esa perilla. FT
10, 10, 20, porque otro lazo en cascada, 20, y el lazo en cascada recibe un set point del maestro, igual que en el gráfico que están viendo. Y ahí recién viene a abrir la válvula de manera inteligente, por decirlo así. O sea, igual estamos operando con una válvula, pero esto linealiza la válvula. Si no estuviera esto, sería una válvula lineal. Pero como la válvula es no lineal, con esto se linealiza, porque el FT20, que es lo que yo estoy mirando cuando estoy mostrando, eso está haciendo. Está mirando cuánto es el flujo que está pasando y cuánto le están pidiendo. Por lo tanto, acá tenemos un set point local y un set point remoto. Si vamos a eso al esquemático, tenemos el set point maestro, aquí está, el set point remoto está aquí, el controlador maestro se llama LC10, el controlador esclavo se llama FC20, el autor se llama válvula de control BC20, lo voy a poner BC20, BC20, el proceso se llama acumulación volumétrica, la variable de salida en nivel, la variable que lo perturba F0 y la variable que le estamos haciendo actuación es F-input. El sensor esclavo F20, FT20 y el sensor maestro LT10, porque lee la variable maestra, que en este caso nosotros necesitamos nivel constante. 20. Disculpen, 10. No, está bien, LT10. ¿Se entiende? Hola, ¿se entiende ahí alguien? Sí, profe. Ya. Ese es el control cascada y esos son los 4 controles que entran en la prueba. La otra semana vamos a hacer ejercicio. Véanse el ejercicio, vamos a hacer el ejercicio de la prueba ese que les mandé. Ese ejercicio también traten de hacerlo ustedes, está en como les dijera, está en video. Así que ahí les voy a subir el video en YouTube y se lo indexo al Facebook, porque no puedo abrir el Facebook, tengo problemas con la entrada. Eso sería, chiquillas, chiquillos, toda la materia que entra en el año. Y en la prueba entra esta materia nomás, los 4 controles, que serían control realimentado, prealimentado, razón y cascada. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no quede claro? No, profe. No, profe. ¿Estamos bien? ¿Todo bien, Sí. profe? ¿Todo bien? Ya, perfecto. ¿Ahora les quedó más claro, sí? Sí. Sí, profe. Revísense la guía que les envié y estamos. Voy a dejar de grabar para poder cortar.